un barco de guerra envuelto en campos electromagnéticos, una tripulación que desaparece, hombres que se funden con el metal, ciencia secreta o ciencia ficción. El experimento Filadelfia es uno de los misterios más comentados del siglo XX. Pero, ¿hay algo de cierto en esta historia? ¿O solo es un mito alimentado por películas y teorías conspirativas? La historia ha inspirado libros, películas y cientos de videos en internet, pero como suele pasar con estos temas, cuanto más investigas, más preguntas aparecen. ¿Por qué tanta gente insiste en que fue real? ¿Qué sabemos del supuesto experimento? ¿Y qué dice la Marina al respecto? Estamos hablando de 1943, plena Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos buscaba desesperadamente cualquier ventaja tecnológica sobre el eje, radares, criptografía, incluso programas secretos con científicos que luego trabajarían en la bomba atómica. El contexto es clave para entender por qué este mito tuvo tanta fuerza. La leyenda dice que en 1943, la Marina de los Estados Unidos intentó hacer invisible al USS Eldridge usando tecnología basada en los trabajos de Nikola Tesla. Según el mito, el experimento funcionó demasiado bien. El Eldridge habría desaparecido frente a testigos y reaparecido a más de 300 kilómetros en Norfolk, Virginia. Algunas versiones dicen que se teletransportó, otras hablan de campos electromagnéticos tan potentes que el barco fue literalmente extraído de la realidad visible. Pero el verdadero terror, según los testimonios no oficiales, fue lo que pasó con la tripulación. Varios marineros habrían sufrido quemaduras, confusión mental y en los casos más extremos, algunos fueron encontrados fusionados con el casco del barco, como si la materia se hubiese mezclado. Historias que suenan sacadas de una película de terror, y en parte lo son. Pero lo curioso es que esta teoría no nació en Hollywood, sino en una carta enviada a un astrólogo en los años 50. Y ahí es donde la historia empieza a volverse aún más extraña. El origen de esta historia no está en archivos clasificados ni en documentos oficiales, sino en una carta. En los años 50, un hombre que se hacía llamar Carlos Allende, nombre real Carl M. Allen, escribió al investigador Morris Jessup afirmando haber presenciado un experimento naval en el que un barco de guerra se volvió invisible. Según Allende, él vio cómo el USS Eldridge desaparecía del puerto. No solo eso, aseguraba que hubo testigos silenciados y que los efectos sobre los marineros fueron devastadores. Jessup, fascinado, no solo respondió, sino que se obsesionó con la historia. Su libro The Case for the UFO tocó muchos temas extraños, pero fue esta correspondencia lo que cambió su vida. En 1949, Jessup apareció muerto dentro de su automóvil, en lo que fue catalogado como un suicidio. No dejó una nota clara, pero su muerte reforzó la idea de que sabía demasiado. Para los creyentes, su final fue prueba de encubrimiento. Para los escépticos, una triste consecuencia de obsesionarse con lo paranormal. El mito se esparció sin necesidad de redes sociales, revistas de ovni, círculos de investigadores alternativos y programas de radio nocturnos comenzaron a mencionar el experimento Filadelfia como una conspiración encubierta. La falta de pruebas no detuvo su popularidad. De hecho, la alimentó. Frente a todas estas acusaciones, la Marina de los Estados Unidos ha sido clara. Niegan absolutamente todo. Según los registros oficiales, el USS Eldridge jamás estuvo en Filadelfia en 1943. Estaba en otra operación, en otro lugar, y los supuestos experimentos de invisibilidad simplemente no existieron. Además, varios informes técnicos desacreditan los elementos clave del mito. El barco no tenía ninguna tecnología experimental. Su sistema de propulsión era común, generadores diésel eléctrico. Nada que ver con campos magnéticos ni dispositivos de camuflaje cuántico. Ni siquiera existía algo remotamente parecido en esa época. Esto no detuvo a los creyentes. Claro, muchos dicen que si el gobierno lo niega debe ser porque hay algo que ocurrió
ocultar, y ese pensamiento es parte de lo que hace que las teorías de conspiración se mantengan vivas, porque la falta de pruebas, para alguno, es en realidad la prueba. Y aquí es donde la historia cambia de rumbo, porque incluso si el experimento nunca ocurrió, la teoría ha servido como base para muchas ideas modernas: camuflaje militar, teleportación, tecnología oculta, todo un universo de preguntas sobre lo que podría estar desarrollándose detrás de puertas cerradas. Ahora hablemos de ciencia. ¿Puede la tecnología volver invisible un objeto? En cierto sentido, sí. Hoy en día existen los llamados metamateriales, estructuras diseñadas para desviar ciertas longitudes de onda de la luz, lo que crea una forma limitada de camuflaje. Pero eso es algo que apenas se ha logrado en escalas muy pequeñas. Y desde luego, no en 1943. Los materiales que permiten estos efectos son un producto de décadas de investigación. En la Segunda Guerra Mundial ni siquiera se comprendía del todo el comportamiento cuántico de la luz. Lo más avanzado en ese entonces eran los radares, no capas de invisibilidad. Así que hablar de teletransportación o camuflaje óptico total en ese contexto suena más a novela pulp que a física aplicada. Pero hay una posible raíz real detrás del MIT, el proceso de desmagnetización naval, también conocido como deskaussing. Era una técnica usada para proteger a los barcos contra minas magnéticas. Involucraba bobinas eléctricas, campos magnéticos y procedimientos extraños para la vista de un civil. Es muy posible que alguien haya visto este proceso sin comprenderlo y lo haya reinterpretado. La ciencia actual no respalda la posibilidad de teletransportación cuántica de objetos grandes, ni invisibilidad completa mediante campos electromagnéticos. Pero eso no ha impedido que el experimento Filadelfia siga siendo fuente de inspiración para novelas, películas y conspiraciones. Porque a veces la línea entre ciencia real y ciencia ficción es más delgada de lo que parece. Como muchas leyendas modernas, el experimento Filadelfia nace en un cruce curioso: tecnología, guerra, secreto militar y un buen toque de imaginación. Tal vez todo empezó con una carta escrita por un hombre inestable, o tal vez con un experimento naval rutinario malinterpretado. Lo que es seguro es que supo tocar la fibra del misterio colectivo. El USS Eldridge fue real, sirvió en la marina, terminó sus días como chatarra en un puerto griego, pero su leyenda, esa sigue viva. Muchos aún creen que fue parte de un programa secreto, que el gobierno esconde tecnología más avanzada de lo que imaginamos, y que lo ocurrido aquel día nunca se sabrá del todo. ¿Fueron reales los efectos sobre la tripulación? ¿Hubo marineros que desaparecieron, que enloquecieron, que se fundieron con el metal? Lo cierto es que no hay pruebas sólidas, solo testimonios, cartas dudosas y una historia que se niega a morir. Pero ahí está la clave: el experimento Filadelfia no necesita ser verdad para seguir generando preguntas. Y mientras haya preguntas sin responder, teorías como esta seguirán flotando entre la historia y la imaginación, porque a veces lo más aterrador no es lo que sabemos, sino lo que nunca podremos comprobar.